Luis Fer, buenas tardes a todos. Bueno, y hoy vamos a saludar en Tu Dinero Nunca Duerme a nuestros amigos de Finicens, el CEO de la compañía, Giorgio Semensato. ¿Qué tal, Giorgio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Y el director de Desarrollo de Negocio, Felipe Moreno. ¿Qué tal? Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme, Felipe. Buenas tardes a todos. Bueno, pues ya ven que estamos todos, así que comenzamos. Y hemos comentado ya en muchas ocasiones, aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, cómo la gestión pasiva, la inversión en índices y la diversificación dentro de la inversión en índices consigue reducir mucho la volatilidad. También ofrecen un buen rendimiento a nuestro dinero con una exposición a los vaivenes del mercado mucho más controlada. Además, la selección del mix de índices que hacen los gestores pasivos permite adaptar la estrategia a los perfiles de riesgo de los inversores. Así nos lo han enseñado ya en muchos capítulos nuestros amigos de Finicens, y lo hacen a través de la graduación del peso de los productos de renta fija, bienes o renta variable dentro de una cartera. Pero, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué hay detrás de esa combinación de índices? Hoy, con ayuda de Felipe y Giorgio, vamos a tratar de conocer de cerca, de primera mano, cómo se hace ese famoso asset allocation en una gestora del éxito de Finicens, porque a fin de cuentas de esta selección es de donde nace el éxito de una buena estrategia independiente en gestión pasiva como la que ha cosechado Finicens. Hola, soy Juan Huerta de Soto, analista de Cobas Asset Management, y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, suena la sintonía de la lección de Manuel Llamas, y hoy, Manuel, quiero preguntarte por un término que hemos oído muchísimo ya en este programa, pero yo creo que no hemos llegado nunca a definir, que es este famoso asset allocation. Sí, efectivamente. Es un concepto que puede sonar raro a priori, pero que en realidad es un concepto básico a nivel de inversión. Asset allocation, localización de activos en español, es la estrategia por la que un inversor decide cómo distribuir sus inversiones entre las diferentes clases de activos que existen. Es decir, se trata del proceso por el que se decide qué cantidad de dinero se destina a renta fija, a renta variable, activos inmobiliarios, sectores industriales, países, etcétera. El objetivo es equilibrar de la mejor manera posible el riesgo y el retorno de una cartera. Llevado al refranero español, que para esto y otras muchas cosas es muy sabio, el término en cuestión hace referencia al famoso dicho de no poner todos los huevos en la misma cesta. Diversificar tus inversiones en diferentes activos permite minimizar los riesgos y, por tanto, también las pérdidas permanentes de capital. Pero la clave aquí no radica solo en diversificar, sino en contar con una estrategia específica que tenga sentido a fin de maximizar también la rentabilidad potencial. Desde este punto de vista, el proceso del asset allocation consta básicamente de tres fases. La primera es la selección de los activos, renta variable, fija, divisas, materias primas, inmuebles, etcétera. Es decir, seleccionar los activos en los que tienes interés en invertir. Y dentro de estos, a su vez, realizar, en su caso, posibles subdivisiones. Así, por ejemplo, dentro de la bolsa, pues sería pertinente escoger el tipo de países a los que exponerte, o bien sectores, tipo de compañías, características de las mismas, de cara a conformar nuestra cartera. El segundo paso es uno de los más difíciles y consiste en saber combinar estos activos diferentes de manera que se adapten a nuestros objetivos y limitaciones, teniendo así en cuenta el horizonte de inversión y el riesgo que estamos dispuestos a asumir. Y en tercer lugar está la gestión de esta cartera diversificada a lo largo del tiempo. Es decir, una vez que tenemos seleccionados los activos y el diferente peso que tienen los mismos dentro de nuestra cartera, la clave reside en ponderar cada uno de estos pesos en función de si suben o bajan de precio para de este modo mantener el equilibrio necesario. Si, por ejemplo, tengo un 50% de mis ahorros invertido en vivienda y el otro 50% invertido en bolsa, si lo que quiero es mantener estos porcentajes, pues debo tener en cuenta que cambiarán con el paso del tiempo en función de si la bolsa sube o baja o la vivienda sube o baja, y por lo tanto de ahí la necesidad de realizar determinadas correcciones y ajustes en función de nuestros intereses y en función del equilibrio que hayamos determinado de antemano.
Es un ejercicio complejo si tu cartera de inversión está muy diversificada, pero precisamente por eso invitamos a nuestros expertos de hoy para que nos den algunas claves al respecto. Y estoy muy seguro, Manuel, de que nuestros invitados han tomado muy buena nota. Y cuando yo a nuestros oyentes, les digo que cuento con los mejores, es por explicaciones como las que has dado, Manuel, porque qué claridad y cuánto te agradezco que nos definas siempre también y con tanta precisión todos los conceptos que hasta Tu Dinero Nunca Duerme traemos cada semana. Muchas gracias, Manuel. Nos vamos a buscar más puntos de análisis con otro grande, Domingo Soriano y su pizarra. Bueno, Domingo, la pregunta de esta semana va muy relacionada con la explicación que nos ha dado Manuel Llamas ahora mismo. En muchas ocasiones yo creo que se puede pecar de pensar que la gestión pasiva es igual en todas partes y que puede variar pues la comisión que te cobran o la atención que te hacen, pero sí es verdad que yo creo que es determinante eso que decía Manuel antes, que es la parte más complicada, ¿no? El cómo hacer el mix, dónde seleccionar, qué porcentajes para cada cartera colocar según exposición a qué tipo de activos. Y eso es lo que yo te quería preguntar precisamente a ti, Domingo. Si es así, ¿cuánto importa en realidad ese proceso de selección de la combinación de índices en una estrategia de gestión pasiva para obtener o no el éxito al final, en el largo plazo? Importa mucho y además importa en dos direcciones. Yo creo que lo hemos dicho alguna vez, que la gestión pasiva es un nombre que tiene una parte buena pero una parte también mala, y es que es un poco lo que tú decías, ¿no? Que parece un poco a veces como que da igual, que todas son iguales o que solo tenemos que mirar casi el coste de las comisiones, y no es cierto. En realidad la gestión pasiva por las dos partes, tanto por la parte del partícipe, del inversor, como del gestor, si decide hacer esa gestión pasiva pues a través de una gestora, tiene que ser muy activa en un inicio. Es decir, solo es pasiva una vez que has invertido y lo que haces es esperar a que esas decisiones que has tomado de forma previa vayan dando sus resultados y no te pones a entrar o salir o a tratar de anticipar los movimientos del mercado. En ese sentido sí hablamos de gestión pasiva una vez que ya está la inversión hecha. Pero la decisión previa de invertir tiene que ser muy activa y tiene que ser muy consciente, porque además si no es consciente y no es activa yo creo que nos saldrá mal. Desde el punto de vista del partícipe, clarísimo, saber dónde estoy metiendo mi dinero y por qué confío en esa gestora o en ese índice, si me he decidido por un índice, cuáles son los motivos que me llevan a meter mi dinero ahí y cuál es el concepto que hay detrás de la gestión pasiva y por qué ese índice, esa gestora o esa cesta de productos cumplen con los requisitos que asociamos normalmente a una gestión pasiva, porque no siempre lo cumplen. Puede haber un índice que tenga más volatilidad que determinadas empresas, alguna vez lo hemos dicho. Y por la parte de los gestores, efectivamente es clave. Es decir, determinar una estrategia de inversión con la que luego casarse, comprometerse a largo plazo, es muy importante. Ese compromiso a largo plazo solo va a tener solidez y solo va a ser válido si el trabajo previo de saber de todas las opciones que tenemos, porque hay miles de opciones a la hora de establecer o de pensar en un tipo de gestión pasiva, pues ese compromiso a largo plazo solo va a ser realmente efectivo si el trabajo previo que se ha hecho de selección de índices, de activos, es el adecuado para esa gestora y luego para los clientes que quieran decidirse por ella. Bueno, pues yo creo que hoy tenemos una oportunidad maravillosa porque contamos con dos grandísimos expertos en gestión pasiva que además están cosechando un éxito muy importante desde Finicens. No te digo yo que nos descubran la gallina de los huevos de oro, el secreto de su éxito, pero sí al menos que nos expliquen cómo es ese proceso y por qué se seleccionan los activos y en los porcentajes en los que se seleccionan. Muchas gracias, Domingo. Luigi, prepárate porque nos vamos directos a la tertulia. Bueno, y entramos en tiempo de tertulia, Luigi, como ya es habitual, con el tema fijado y la pizarra con los puntos de atención, desde luego ya indicados. Pues nos vamos a la primera de las preguntas que traes desde Value School, tú como cada semana. Bueno, es una cuestión muy interesante porque cuando en los foros y comunidades de inversión se habla de gestión pasiva, siempre hay alguno que te dice que tal cosa no existe. Porque evidentemente hay decisiones detrás que se toman muy activamente, como es la que hoy nos concierne, ¿no? Que es con qué activos vamos a formar la cartera
en el caso de Finicens, muy diversificada. Ahora entraremos en la descripción de los activos que tienen, pero eso hay que elegirlo. Lo tiene que elegir alguien, y si no lo eliges tú como inversor particular, confías en otro que te lo elija con unos criterios. Sí es verdad que en la gestión activa el cambio en los pesos, en la composición de los activos puede ser a lo mejor más frecuente, aunque sabemos que eso va a incurrir en costes que van a ir luego siempre en detrimento de la rentabilidad. En la gestión pasiva, pues lo normal es que esas decisiones no cambien mucho, o si lo hagan a lo largo de mucho espacio de tiempo, para que realmente pues se deje que la estrategia funcione. Entonces, dicho esto y estos preámbulos que hemos hecho, la pregunta para Giorgio y Felipe es: ¿qué activos incluís en vuestras carteras para garantizar esa correcta diversificación entre, de nuevo, activos de inversión? Pues la verdad es que la pregunta es muy interesante y común a todos nuestros inversores. Nosotros utilizamos 13 fondos de inversión para conseguir esa alta diversificación, con esos 13 fondos de inversión que recordemos que cubren la parte de la renta fija, la parte de la renta variable y los REITs inmobiliarios, para conseguir exponer al cliente, al partícipe, en más de 22.000 posiciones alrededor del mundo. ¿Y cuál es el objetivo de esta inversión? Pues el objetivo es que podamos obtener rentabilidades de entre el 3,5 al 5,5, 6% año a año a lo largo de un ciclo económico completo. Si estamos viendo que ha habido, y se publicó la semana pasada por parte de un organismo de la ONU, que la expectativa de crecimiento había sido elevada por la distribución de las vacunas y por Estados Unidos, ¿no?, con los incentivos que estaban teniendo, y se encaminaba a un 4,7% de crecimiento económico global. Eso es lo que busca Finicens. Es decir, si tu dinero en tu banco no crece, si hoy en día no hay depósitos, imposiciones de plazo fijo que te permitan rentabilizar tu dinero en un 2, 3, 4, 5%, tendremos que asumir volatilidad en el mercado, tendremos que tomar posiciones en el mercado para obtener una parte de ese crecimiento económico global. Ahora, nosotros, que lo que no queremos es adivinar qué compañías van a ser las que lideren ese crecimiento económico global o qué localizaciones concretas dentro del globo van a liderar ese crecimiento económico global, lo que hacemos es, a través de un comité de inversión, definir un asset allocation. Ese asset allocation lo que nos va a llevar es a tomar una decisión de utilizar estos 13 fondos que se dividirían en una parte de renta fija soberana, es decir, fondos que emiten los gobiernos, fondos de renta fija, y lo que haríamos es exponernos entre un 54% en la parte de la cartera más conservadora, y recordemos que Finicens tiene 5 carteras con diferentes perfiles para cubrir las necesidades de cualquier perfil de cliente, hasta un 12% en renta fija soberana para los perfiles más atrevidos, porque sí creemos en dos cosas, y esto es muy importante porque nos diferencia mucho de otras entidades, otras propuestas que pueda haber en el mercado. Utilizamos los mismos fondos de inversión para cualquier cliente, es decir, da igual que esté en la cartera 1 o que esté en la cartera 5, da igual que invierta 1.000 euros o invierta 10 millones de euros. Vamos a utilizar los 13 fondos de inversión en la misma categoría, que será clase institucional o institucional plus, y los mismos pesos específicos en cada una de las carteras. Luego, en la parte de la renta fija corporativa, que serían compañías que emiten deuda, utilizaríamos en la cartera 1 un 30% del capital que tenga el cliente en esa cartera para comprar renta fija corporativa a través de 3 fondos de inversión indexados de renta fija, y ahora explicaremos un poquito más en detalle este concepto, hasta un 6,6% en la cartera más atrevida. Y luego, pues en las carteras 2, 3 y 4, lo que haremos es pues una ponderación de esos pesos, entre el 22, del 17, del 11. En la parte de renta variable, de acciones, de bolsa, que comentabais, pues un inversor que sea más conservador va a estar expuesto a Europa, a los Estados Unidos, a Japón y a los países emergentes, que hablamos de países emergentes, pero estamos incluyendo economías como Brasil, India, China. Hablamos de un 13%, 13,75% al inversor más conservador en esta renta variable global, hasta un 71% de la cartera más atrevida en esta renta variable global. ¿Para qué? Para conseguir, insisto, que ese crecimiento económico, claro, no crece igual China, que podríamos estar viendo hace un año como crecía a más del 6%, que lo mismo que crece la vieja Europa o los países emergentes o Estados Unidos, pero bueno, quedémonos con esa rentabilidad histórica anualizada que tiene Finicens, utilizando un backtesting de rentabilidad neta
de los últimos 15 años en los que nosotros decimos que la estrategia de inversión con estos fondos de inversión te va a dar en una cartera 1 un 3,6% de rentabilidad histórica anualizada, es decir, año a año, hasta un 5,6, un 5,7% en la cartera 5. Y las carteras intermedias pues estaríamos rozando el 5%, en el 4,85 en la cartera 3, o en la cartera 4 en el 5,29, o en la cartera 2 el 4,35. Por lo tanto, para aquellos inversores que entiendan que si los últimos 15 años son representativos del crecimiento económico global, más allá de que hemos tenido la crisis subprime, no nos olvidemos que lo que estamos viviendo desde hace ahora un año, la crisis pandemia o la pandemia en la que nos vemos inmersos en unos países más que en otros, afecta evidentemente a las economías, pero también el desarrollo de ciertas potencias económicas con la vacunación masiva, con la recuperación y con los felices, esperemos, años 20 que van a venir post pandemia, cuando haya una vacunación masiva por parte de los países desarrollados y no desarrollados y en vías de desarrollo, lo que veremos es cómo nuestro dinero crecerá. Y crecerá en un rango que no será un 10% anual, ni un 20% anual, ni hay una fórmula mágica para enriquecerte. No, es decir, oye, si tú buscas entre un 3,5 y un 5,5 y un 6% de rentabilidad al año, busca qué perfil te ofrece Fincens para ver qué pesos específicos tienes en estos activos, en estos fondos de inversión de renta fija soberana, de renta fija corporativa, de renta variable y, por supuesto, también de los REITs inmobiliarios, que hemos hablado varias veces de que es importante en esa ultradiversificación en más de 22.000 posiciones introducir también un fondo de REITs inmobiliarios. Evidentemente, el perfil más conservador tendrá un 1,25%, es una parte pequeñita de ese capital en este REIT inmobiliario, hasta un inversor más atrevido y en una cartera 5 que tendrá un 9% de exposición a los REITs inmobiliarios, ¿no? Que utilizamos el fondo de Amundi del que hemos hablado y que nos parece el más representativo del crecimiento económico mundial vinculado a los bienes inmobiliarios, bienes raíces o bienes inmuebles, ¿no? Como son conocidos. Por lo tanto, para que un inversor esté correctamente diversificado, para que un inversor esté correctamente perfilado, debemos tener en cuenta qué porcentajes en cada uno de estos 13 fondos debe tener. Pero siempre, insisto, para democratizar, para acercar a cualquier inversor, no decir, no, es que los inversores que más dinero tienen son los que más fondos tienen y a un mejor precio. Y los inversores que menos tienen, pues les damos algún fondito. No, es decir, aquí va, esto es igual para todo el mundo. Ahora, evidentemente, pues habrá unas comisiones de gestión que recordemos que son decrecientes en el tiempo y que además decrecen con el capital que tengas invertido y no pagará lo mismo pues un inversor que empieza con $500,000 de euros invirtiendo en Fincens que un señor que empieza con 5.000 o 10.000 euros invirtiendo en Fincens, pero todos alcanzarán esa misma comisión de gestión que cobramos del 0,14% y va incluido cuando llegue el momento con esas comisiones decrecientes de alcanzarlo. Entonces, esa combinación que comentabais de alta diversificación con esas bajas comisiones y entendiendo, y es un concepto muy interesante que habéis comentado de que gestión pasiva como tal pues no existe, evidentemente hay un comité de inversión que decide una asset allocation, qué países tienen más potencial de crecimiento por PIB, por crecimiento de población, por consumo, por expectativas de crecimiento, por recursos naturales, por qué momento histórico están viviendo, y ese comité que lo forman 11 profesionales, que lo lidera Kevin Comeyer, que es nuestro director de inversiones, deciden el asset allocation. Una vez que han decidido el asset allocation, algoritmos de gestión van a buscar en el universo de los fondos de inversión, que hay miles y miles de fondos de inversión, van a buscar los fondos de inversión que mejor repliquen esa estrategia de indexación global. Por lo tanto, nosotros hablamos de gestión pasiva indexada o de gestión de la inversión indexada automatizada. Una vez que hemos tomado esa decisión de en qué fondos vamos a invertir y qué porcentajes, vamos a dejar que los algoritmos trabajen por nosotros y rebalanceen la cartera, y si en algún momento hay un cambio o un incremento en el número de fondos que utilizamos, o cambiamos de un fondo a otro, o cambiamos la categoría del fondo porque conseguimos encontrar un fondo, mejor dicho, nuestros algoritmos detectan que hay un fondo que tiene pues unas comisiones más bajas o más volumen bajo gestión, o que la gestora nos ofrece más garantías que la anterior, pues lógicamente los algoritmos rebalancearán a todos nuestros clientes. Por lo tanto, esa automatización a nosotros nos ayuda, primero, a gestionar las carteras sin encarecer el coste, y segundo, a que el sesgo emocional pues no penalice al final la rentabilidad de un inversor que puede ver en un año, no, este año llevo un menos 20, el año siguiente un más 40, luego, bueno, quien quiera subirse a la montaña rusa, desde luego que Finicens pues no va a ser atractivo para ese perfil de inversor, va a ser para un inversor tranquilo que quiera y que tenga claro que el planeta crece, mi dinero en mi banco no crece, me indexo con la ayuda de un robo-advisor como es Finicens, con un gestor automatizado y con unos algoritmos, con un coste muy bajo y además decreciente en el tiempo, y bueno, pues me subo encima de esta estrategia y dejo que pasen los años para que me ofrezca la mayor rentabilidad posible. Manuel, creo que tenías una pregunta.
Sí, yo le daría, o sea, a mí me gustaría enfocarlo de otra forma, porque se habla mucho de diversificación y de la necesidad de diversificar, las ventajas que tiene la diversificación, y en algún que otro programa hemos profundizado en ello, pero a mí me gustaría, Giorgio, preguntarte, dándole la vuelta a esta cuestión, es decir, ¿qué opinas sobre las estrategias, que las hay, y de hecho hay analistas que destacan las ventajas de concentrar carteras, de tener carteras muy concentradas, con muy pocas posiciones, pues a lo mejor 4, 5 empresas buscando los multibagger, es decir, una empresa que comprarla muy barata y multiplicar por 10, por 15, por 20, por 50, por 100 tu inversión inicial. Lo que se conoce comúnmente por pegar el pelotazo, que es cierto que en el mundo de la inversión, y especialmente en redes, que hay muchos inversores que también se informan a través de las redes, pues tiene mucho eco este tipo de estrategia, y de analistas o inversores que dicen, oye, mira, yo he multiplicado por 10 mi inversión, pero sin embargo no tiene el mismo eco, o no se dice o no se explica que a lo mejor hay 1 de cada 100 que, siguiendo esa estrategia de máxima concentración, pues obtienen esos resultados. ¿Qué opinas al respecto, Giorgio? Sí, es muy buena pregunta. De hecho, nosotros, para contestar este tipo de cuestiones, seguimos lo que es el pilar fundamental de nuestra estrategia de gestión, que es básicamente mirar y analizar los datos reales de mercado. Entonces, miramos a los datos reales de mercado de décadas y décadas en el pasado, y los datos que te vienen a demostrar, pese a que cada uno pueda tener una opinión, ¿no?, sobre la inversión, como suele pasar en el fútbol y cuestiones parecidas, ¿no?, pero los datos reales de mercado no mienten, ¿no? Y si miras al pasado te puedes dar cuenta de muchas cosas interesantes. Entonces, los datos te dicen que todos aquellos que intentan poner en práctica pues una estrategia de inversión que está basada en a ver si busco el pelotazo y lo encuentro, o a ver si me chivan o me entero por la típica pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Oye, tú que estás ahí en esto de la bolsa, ¿qué acción, ¿tú qué sabes, no? ¿Qué acción es la que suena ahora que va a subir, no? Eso que tal. Sí, yo creo que a todos nos han preguntado infinidad de veces en comidas familiares y demás. Sí, tú qué sabes, ¿no? ¿Qué me aconsejas, no? O incluso, pues, a aquellos que se van informando efectivamente por foros, que hay ya millones, ¿no?, de foros que hablan de inversión y de finanzas, pues intentan pues rascar algo ahí a ver si pues tienen, ¿no?, un día afortunado, ¿no? Pues los datos te demuestran que claramente esa es una apuesta perdida. Eso es como el mundo de las apuestas. A lo mejor uno gana o tú mismo ganas una vez, pero se te olvida muy fácil las 100 veces anteriores que has perdido, ¿no? Entonces, como la inversión es un juego, no es un juego exactamente, y es una práctica que a largo plazo pues se basa en obtener más subidas que bajadas, ¿no? O ganar más que tu cartera suba más de lo que baja. Los datos aquí también nos demuestran que lo más efectivo es efectivamente tener una exposición global, es decir, replicar la economía global y luego no tocarlo, ¿sabes? No tocar tu cartera. ¿Por qué? Porque está demostrado que durante a lo largo del tiempo, de 3 días de mercado, 2 días la bolsa sube y una baja, ¿vale? Entonces tú sabes que casi el 70% del tiempo pues la bolsa está subiendo, ¿no? Entonces, ¿para qué te la tienes que jugar? Entrando y saliendo o intentando buscar un pelotazo, sabiendo que el riesgo de equivocarte es mucho más alto de riesgo de básicamente la seguridad, entre comillas, de no hacer nada, ¿no? Y nosotros somos muy contundentes en eso porque se ponen de moda a veces tendencias o modas o incluso gestores que luego les tiene que intervenir la misma CNMV, que es el regulador, ¿no?, de los servicios financieros aquí en España. ¿Por qué? Porque van aconsejando o empujando modas o tendencias en distintos medios para atraer con jugosas rentabilidades o con retornos asegurados, pues el inversor minorista, que al final es inversor de a pie, aprovechándose muchas veces de la falta de cultura financiera, y luego pues pasa lo que pasa, ¿no? De hecho hay auténticos dramas de familias enteras que descuartizadas literalmente por este tipo de tipologías de inversiones, y dramas realmente sociales. Entonces nosotros somos
todo lo contrario, tratamos de luchar con todas las energías contra estos modelos equivocados y también educar a todos los inversores, porque al final cualquier persona debería de ser inversor, entonces a cualquier persona para mostrarle efectivamente cuál es la verdad. Y las verdades son los datos, y los datos te demuestran que para tu patrimonio lo mejor que puedes hacer, con lo cual para tu vida y para la de tu familia, es invertir de forma globalmente diversificada, tal como hacemos en Finicens, horizonte a largo plazo, y olvidarte de cualquier canto de sirena, etcétera, o cualquier colega que se supone que tiene una empresa buena, o muchas veces los titulares, ¿no?, de algunos medios que inducen, ¿no?, a comprar las 5 acciones mejores de 2021. Pues no, pues si lo supieran lo harían ellos, ¿no? Claramente, el otro lo contarían a ti. Entonces, esa es la reflexión, ¿no?, de fondo. Domingo. Una pregunta sobre la operativa, esto que decía Manu del rebalanceo. Pues que es un concepto que yo creo más o menos puede ser que a lo mejor algunos oyentes no lo saben lo que es, pero que es muy intuitivo. Si tú dices, bueno, voy a invertir el 50% en renta variable, 50% en renta fija, te sube mucho la renta variable, cae la renta fija, por la razón que sea, pues ya no tienes, al final del año no tienes el 50% de renta variable, como ha subido, pues hay más peso de la cartera ahí y menos en renta fija, y lo que haces es vender y comprar de una y otra para volver a tener el 50% si eso es lo que tú habías decidido que querías. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo lo hacéis vosotros? Te he oído antes, creo que era algo así como que se hace automáticamente por los algoritmos, pero no sé si lo hacen cada día, cada semana, cada mes, cuál es el periodo. Y luego también me preguntan en general que sería, para un oyente que se esté planteando invertir él mismo o que tenga ya dinero a través de este tipo, algún tipo de gestión pasiva, a través de un índice, ¿cada cuánto tiempo le aconsejaríais vosotros que rebalancease y volviese a la situación previa a la que él le había establecido que quería que quería dividir su cartera por cada tipo de activo? Sí, el balanceo, en resumidas cuentas, para todos aquellos oyentes que no estén familiarizados con el concepto, consiste básicamente en reajustar los pesos de cartera de tu cartera para que siempre estén en el peso óptimo, que es el peso óptimo es el que tú decidas, o en este caso de Finicens, que tu gestor, que es Finicens, decida que es el más correcto, ¿no?, para cada activo, para cada mercado, ¿no?, los que hemos comentado, bonos soberanos, bonos corporativos, renta variable de Estados Unidos, emergentes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué eso es importante hacerlo? Es importante por dos razones. Primero, porque es un mecanismo muy, muy eficaz para controlar la volatilidad y el riesgo de tu cartera, es decir, te asegura que hacerlo, pues tu volatilidad es más baja o el riesgo donde estés es el que tienes que asumir y no tener sorpresas. Y segundo, también está demostrado otra vez empíricamente, es decir, a través de los datos reales, que al poner en práctica este concepto de rebalanceo en tu cartera de inversiones, pues se consigue una extra de rentabilidad de un 0.4% más al año en media, a largo plazo. Entonces, en resumidas cuentas, de nuevo, el rebalanceo consiste es mirar, tú tienes una cartera de 13 fondos, como la que tenemos en Finicens, entonces tienes 50 o 100.000 euros invertidos en tu cartera, esos 100.000 euros se van dividiendo en los 13 fondos según el porcentaje que le toque, y bueno, pues se invierten. ¿Qué pasa? Que conforme pasa el tiempo, sabemos que los mercados pues bajan y suben también, no tan solo a diario, sino incluso intradía, con lo cual pues te despiertas mañana y resulta que esos 100.000 euros que tenías distribuidos con unos porcentajes X el día anterior, pues esos porcentajes han variado, porque claro, un mercado puede haber subido un día, otro puede haber subido menos o bajado y viceversa, ¿no? Con lo cual, el rebalanceo para aplicar lo que deberías de hacer, deberías de estar todos los días, levantarte por la mañana con todas las cosas que tienes que hacer, ¿no? Trabajar, etcétera, etcétera, cogerte un Excelito, apuntarte todos los valores de cada fondo todos los días, hacer los cálculos de qué porcentaje acaparan todos los días sobre el total y mirar si se han desviado del porcentaje que deberían de tener, si se han desviado, que es lo más común, todos los días, pues básicamente calcular cuánto deberías de comprar y vender, ir a tu plataforma de inversiones, comprarlo y venderlo, y todos los días lo mismo.
como entenderéis, es imposible, ¿no? En la práctica, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos para... Como es imposible en la práctica y además es algo que es complejo, pero es que además de ser complejo necesita dedicación y tiempo y no equivocarse, sobre todo en los cálculos, nosotros para poner a disposición y al alcance de cualquier inversor esta misma ventaja sin que el inversor tenga que levantarse por la mañana, apuntarse en un Excel los valores de los fondos, hacer los cálculos, etcétera, a través de la tecnología, pues hemos automatizado ese proceso. Es decir, las personas que invierten en FinCEN disfrutan de las ventajas de esa práctica que es el rebalanceo, pero de forma automática. Por eso lo llamamos rebalanceo automático. ¿Por qué? Porque nuestra plataforma de tecnología lo que hace es todos los días mira la cartera de cada cliente, mira si se ha desviado o no, y basado en que si se ha desviado o no, pues toma unas decisiones para rebalancearlo. Esas decisiones que nosotros tenemos implementadas y que tenemos estudiadas siguen dos criterios. Uno es, cualquier cliente va a beneficiarse de un rebalanceo por lo menos una vez al año, ¿vale? Digo por lo menos porque hay un segundo criterio, que es, oye, pese a que yo, tecnología de FinCEN, voy a estar mirando, monitoreando todos los días tu cartera, si detecto que hay una desviación en cualquiera de los 13 fondos que tenemos superior al más o menos 20% de lo que debería de ser, pues lo hago yo, lo detecto, identifico, pues y te ejecuto el rebalanceo. Da igual que sea hoy, mañana, que haya pasado un día, un mes o 3 meses, ¿no? Entonces el cliente se asegura de que puede estar tranquilo sin hacer nada y que hay una tecnología muy sofisticada que lo que hace es velar por sus intereses y por la evolución de su cartera. Eso fue muy importante, por ejemplo, en marzo del año pasado, donde pues hubo una fuerte bajada del mercado, con lo cual, bueno, pues hubo la renta variable que bajó más y la renta fija menos, como es la naturaleza de estas dos categorías. Con lo cual, pues los algoritmos de rebalanceo detectaron ese cambio en los pesos y automáticamente al día siguiente volvieron a rebalancear la cartera. Al día siguiente, es decir, de forma inmediata, sin que ninguno de nuestros clientes tuviera que hacer nada. Y eso es un poco otra característica muy rompedora que tenemos en FinCEN, porque realmente es una funcionalidad que el cliente disfruta, que representa una funcionalidad de vanguardia de ingeniería financiera y que, por supuesto, como habéis entendido, pues antes no estaba al alcance del inversor de a pie. Yo quería preguntaros, Giorgio y Felipe, un poco habéis comentado los dos y habéis dado por sentado el que se toman las decisiones pues de los 13 fondos que vais a utilizar en ese comité de inversiones que dirige Kevin, que ha estado aquí tantas veces con nosotros también en Tu Dinero Nunca Duerme, y que hay que ver cómo se explica Kevin también de bien. Pero a mí me gustaría preguntaros casi un poco por cómo se hace esa selección. ¿Por qué llegáis a la conclusión de que esos 13 fondos de inversión son los mejores y cuáles, digamos, son los pros y los contras de cada uno para decidir al final el peso dentro de la cartera? O sea, me gustaría saber, igual, a ver si hago un símil que sea capaz yo de explicarme exactamente qué es lo que estoy buscando en esta pregunta. Igual que un gestor de gestión activa independiente, como los muchos que han pasado y pasan aquí también por Tu Dinero Nunca Duerme, pues de repente nos explican por qué han encontrado tanto valor en una compañía, que han estado estudiando, que han estado viendo, que incluso han visitado sus instalaciones, que conocen al equipo directivo, que ven el volumen de deuda que tienen, la liquidez, el valor de los activos, su valoración en bolsa. En definitiva, nos hacen el caso de inversión y nos explican el por qué se han fijado en esa compañía y por qué consideran que es una buena inversión. Os quiero preguntar un poco por lo mismo, pero sobre vuestros 13 fondos de inversión con los que componéis las carteras de FinCEN y cuáles son, digamos, los procesos de análisis que seguís para terminar decidiendo el peso que ha de tener cada uno de ellos en cada una de las carteras. Sé que es una pregunta muy amplia, pero sí, al menos es muy amplia. Intento resumirla lo más posible, ¿no? Entonces, nosotros, el diseño de nuestras carteras indexadas está basado en un riguroso proceso de optimización, basado en datos reales de mercado, como os he dicho antes. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es combinar distintas clases de activos para replicar de forma
más óptima la evolución de la economía mundial. Entonces, ¿qué hacemos? A través de una serie de criterios de análisis y algoritmos cuantitativos, nuestro comité de inversión, que como hemos dicho son 11 profesionales que suman más de 150 años de experiencia en el sector de las inversiones y de gestión de activos, para que uno se imagine, ¿no?, la cantidad de conocimiento que hay, utilizan esas herramientas de algoritmia y de criterios de análisis cuantitativos para diseccionar los datos reales de varias décadas de mercado y examinar a la vez miles de escenarios distintos y posibles combinaciones distintas de activos, ¿vale? De cara a identificar ese asset allocation óptimo. Entonces, en este análisis se incorporan los datos reales de mercado, pero también, como nuestra estrategia de inversión está orientada a largo plazo, también se incorporan pues variables macro, como pueden ser pues el PIB de una determinada área geográfica, la población que tiene, la capitalización bursátil, las tendencias en las evoluciones a largo plazo de esos indicadores macros, y bueno, pues combinando todos esos factores, pues se llega a tener pues un abanico relativamente amplio de posibles soluciones. Entonces, ¿cómo se elige la que para nosotros es mejor? Nosotros miramos a muchos factores, pero el principal es el binomio rentabilidad-riesgo. Es decir, nosotros buscamos maximizar el binomio rentabilidad-riesgo. ¿En qué se traduce eso? Es obtener el máximo resultado, es decir, la máxima rentabilidad con el menor riesgo. Porque para un inversor es positivo obtener más rentabilidad y es positivo también, pues, asumir el menor riesgo posible. Entonces, entre ese abanico de posibles escenarios, pues identificamos aquel que maximiza este binomio de rentabilidad-riesgo. Pero no tan solo eso, es que, por ejemplo, en la parte de renta fija, nosotros, como primamos la protección del capital de nuestros inversores, es decir, que nuestros inversores con nosotros estén en el sitio más seguro posible para sus inversiones, lo que hacemos es cubrir también pues distintas tipologías de riesgo, es decir, el riesgo de inflación, que es un concepto que ha vuelto de moda, ¿no?, últimamente, porque la inflación es la subida de los precios. Entonces, pues después del COVID se plantean distintos escenarios de inflación, o el riesgo de tipos de interés, o el riesgo de crédito, es decir, el riesgo que hay cuando inviertes en un sitio de que, bueno, pues el dinero no se te devuelva. Entonces, juntando todos esos factores, pues lo que conseguimos es, oye, si yo tengo a disposición este universo de posibles clases de activos donde invertir, que son miles, pues voy invirtiendo con el peso X en aquellas que, puestas en conjunto, todas a la vez combinadas, pues consiguen lograr el objetivo, para mí fundamental, de obtener la máxima rentabilidad, pero al mismo tiempo con el menor riesgo. Entonces, eso se traduce en esos 13 fondos, ¿no? Que mañana por decir, es decir, nosotros pues este proceso lo revisamos no todos los días, ni todos los meses, ni todos los años. Nosotros somos inversores indexados con una gestión pasiva, con lo cual, orientado a largo plazo, los revisamos entre 3 y 5 años, ¿vale? O sea, cada 3 o 5 años, en ese abanico de tiempo, pues revisamos las tendencias, esos indicadores macroeconómicos, y también, pues, la disponibilidad de distintos fondos indexados que hay en el mercado para, bueno, pues, verificar si hay necesidad de actualizar ese análisis o si mantenerlo. Y eso es, bueno, pues un enfoque que es totalmente cuantitativo y que pues demuestra que a largo plazo pues consigues pues replicar de forma óptima la economía global. Insisto sobre este punto porque después del COVID, por ejemplo, en los últimos meses empiezan a salir análisis de ese estilo, cada vez más. Las tendencias de los gestores, sobre todo los gestores de activos, ha sido hacer que el inversor asuma más riesgo de lo que está dispuesto a tolerar. ¿Por qué? Porque como los gestores han encontrado una situación bastante anómala, los gestores activos, donde es difícil extraer la rentabilidad que uno conseguía anteriormente de los bonos, que el efectivo pues te remunera cero negativo, etcétera, etcétera. Entonces lo que han ido haciendo es asumir cada vez más exposición a renta variable, que es un activo que, como sabemos, tiene un mayor riesgo, con el objetivo de a ver si consigo más rentabilidad, el cliente se queda tranquilo y me sigue pagando jugosas comisiones. Evidentemente, eso tiene esa moneda tiene doble cara, ¿no? La doble cara es que si mañana pues hay otra corrección del mercado, pues habrá inversores que, al igual que el año pasado,
verán un menos 50, menos 50 hemos visto nosotros de clientes que tenían inversores en otros sitios en su cartera, y que al cabo de un año pues a lo mejor no estás en menos 50 pero sigues estando en menos 30. Entonces nosotros pues denunciamos esas tendencias con todos nuestros medios, y bueno, pues hacemos de nuevo esa didáctica acerca de la bondad de la diversificación, de una estrategia orientada a largo plazo, y de minimizar el riesgo, porque demasiadas veces se habla de rentabilidad pero muy pocas veces se habla de riesgo. Giorgio y Felipe, en Value School últimamente estamos teniendo mucho interés por una estrategia que se conoce como cartera permanente, de la que ya hemos hablado aquí en Value School en alguna ocasión. La lección principal es que pueden existir ciertas clases de activos que en ciertos entornos o contextos económicos funcionen mejor que otras. Entonces hay que equilibrar o diversificar la presencia de esos activos para intentar que pase lo que pase, pues cuando uno funciona mal, otro funciona bien. Entonces, con este contexto de pregunta que os planteo, los tipos de activos que tenéis en Finicens en vuestras carteras, ¿cuál es más apropiado para qué tipo de entorno económico? Porque entiendo que la renta variable funcionará mejor en cierto entorno, la renta fija igualmente, los rates igualmente, etcétera, etcétera. Sí, la cartera permanente es otra tendencia, ¿no? Que bueno, se ha ido poniendo de moda en determinados foros. El problema que tiene la cartera permanente es que, bueno, pues típicamente se compone la cartera de 4 activos, con lo cual no son 4.000 o ni siquiera 22.000 como tenemos nosotros, con lo cual la diversificación es limitada, y luego pues tendrás que elegir qué activos poner, ¿no? Es decir, para la parte de renta fija, bueno, pues habrá que elegir un bono. ¿Y cuál va a ser? ¿El alemán, el de Estados Unidos, el de España, etcétera? Con lo cual, pues es un componente ahí de baja diversificación y de gestión activa peligroso, ¿no? Pero el concepto es, bueno, pues intentar descorrelacionarte, es decir, elegir activos que cuando uno hace mal, pues el otro haga bien, ¿no? Entonces, bueno, se van compensando y van generando rentabilidad. En este caso, nosotros, pues, evidentemente la renta variable es la que a largo plazo ha históricamente generado más rentabilidad. Es cierto, pues, que presenta una volatilidad que es más elevada de la renta fija. La renta fija ha generado rentabilidad a largo plazo, más que aceptable, bueno, pero a cambio de un riesgo menor. Es decir, cuando las cosas se ponen feas, por ejemplo, una gran baja del mercado, pues la renta fija te da ese paracaídas, ¿no?, que ayuda a no ver pues caídas muy importantes, te estabiliza, digamos, la cartera. Y luego pues hay otros tipos de activos, como los que incluimos nosotros, que son los activos reales, como el mercado inmobiliario, que es un activo que está más descorrelacionado tanto de la renta fija como de la renta variable, sobre todo. Descorrelacionado, ¿qué significa? Significa que cuando la renta variable baja, pues el activo real, en este caso el mercado inmobiliario, pues a lo mejor baja, pero no tanto, o incluso sube, con lo cual pues te ayuda a compensar pues determinadas, ¿no?, diferencias de comportamientos entre los distintos activos. Entonces, ese es el concepto de base, es decir, tener una cartera que te valga para todas las estaciones y sobre todo que a largo plazo te ayude a obtener una rentabilidad muy superior a la media. De hecho, los cálculos dicen que nuestra estrategia y, bueno, los resultados que hemos conseguido hasta ahora, nuestra estrategia proporciona una rentabilidad el doble que la media, o sea, que más que reseñable, y al mismo tiempo con un riesgo y una volatilidad muy baja. ¿Y eso por qué es importante? Primero, porque cuanto más baja sea la volatilidad y riesgo, más tranquilo vas a dormir como inversor. Y segundo, cuando las cosas se ponen feas, que se ponen feas, los mercados funcionan así, de vez en cuando pues a una corrección de mercado, porque es el comportamiento natural de los mercados desde siempre, pues no tienes la tentación, ¿no?, o el susto, ¿no?, de decir, bueno, retiro todo porque no puedo esta noche sí que no podré dormir, ¿no? Entonces te ayuda a mantenerte invertido a lo largo del tiempo y sabemos, como he explicado antes, que cuanto más años estés invertido, es decir, cuanto más seas fiel a ese compromiso de largo plazo, mejores resultados vas a obtener. Y como hoy estamos hablando de asset allocation, de cómo estructurar esa cartera, quizás la parte más, iba a decir, rara o que más llama la atención, la más sorprendente es la parte de los bienes reales. Entonces a mí me gustaría preguntaros,
¿Por qué decidisteis meter esta parte? Porque probablemente muchos inversores cuando piensan diversificar cartera están casi pensando simplemente renta fija, renta variable, esa parte que a mí me parece muy interesante. ¿Y por qué también, que eso a mí me llama un poco la atención, por qué va creciendo el peso de los bienes reales de ese fondo en inmobiliario según va creciendo el riesgo de la cartera? Porque casi intuitivamente muchas veces pensamos que justo los bienes reales o el inmobiliario es un tipo de inversión más bien conservadora. Sin embargo, vosotros al revés. En el tipo de cartera 1, que es el más conservador, ahí tiene un peso muy reducido y sin embargo va creciendo hacia el 5, que tiene por encima del 9%. Sí, nosotros incluimos los bienes reales en el mercado inmobiliario porque es un activo que, bueno, pues aporta valor en una cartera, ¿no? Por diversos motivos. Primero, porque añade diversificación, con lo cual hemos entendido que cuanto más diversificada esté tu inversión o cuanto mejor diversificada esté, pues menos volatilidad vas a sufrir. Segundo, las rentabilidades proporcionadas por el mercado inmobiliario son parecidas a largo plazo a las de la renta variable, con lo cual es un activo que añade bastante rentabilidad a la cartera a largo plazo. De hecho, en algunos periodos incluso superiores a la renta variable. Y, por último, es un activo que hemos dicho, pues, tiene menos correlación con la renta variable y la renta fija, con lo cual, pues, te permite estabilizar de forma mejor la cartera. Y también, pues, nos parece también, con lo cual es un activo que aporta valor en una cartera de inversor. También es importante porque, como dices tú, muchas veces por una idiosincrasia popular o social de un país se puede pensar que, bueno, pues invertir en el ladrillo es lo seguro, ¿no? Cuando no es así, realmente no es así. Entonces, bueno, pues y menos si te compras una casa, tienes un problema añadido que es la liquidez, que es básicamente que si mañana la quieres vender, no le puedes dar un botón y tener el dinero en el banco. Tienes que hacer un proceso que tarda lo que tarda, puedes correr el riesgo de tener que vender a un precio que no te gusta, con lo cual la inversión pues ha salido muy mal. Entonces, nosotros eliminamos ese riesgo también porque al invertir en fondos indexados con muchísimas cientos o miles de millones de patrimonio, lo que aseguramos es que si un cliente necesita el dinero, pues esa liquidez es inmediata. Entonces, es un activo que muchas personas tienen exposición a ello porque tienen una casa de propiedad, etcétera, pero nosotros lo ofrecemos en un formato mucho más líquido, o sea, totalmente líquido, es decir, dinero siempre a disposición y de forma totalmente diversificada, porque tú lo que estás haciendo es exponerte a decenas de miles de propiedades alrededor del mundo y no solo a un piso que has comprado en la calle X del barrio de Chamberí, ¿no? Que corre su riesgo muy alto porque ese barrio se pone feo o lo que sea, pues has perdido prácticamente, ¿no? La mitad del valor de tu inmueble, ¿no? Entonces, ese es un poco el secreto que tenemos, ¿no? A la hora de incluir ese fondo inmobiliario y la verdad, bueno, que históricamente pues ha dado unos resultados que son espectaculares y es otra característica única de nuestras carteras. Es prácticamente imposible para un inversor común pues encontrar una cartera tan diversificada que incluya también ese plus del sector inmobiliario actualmente en España. Felipe, nos quedan 3 minutos. Lamentablemente ya sabes que el tiempo en Tu Dinero Nunca Duerme siempre es limitado, pero sí te voy a pedir a ti una reflexión, si quieres, para rematar esta tertulia sobre esta última pregunta. Pues yo lo que diría es, si alguien busca replicar el comportamiento del crecimiento económico global también en el sector inmobiliario, y entendamos el sector inmobiliario no como pisos en Chamberí, como acaba de comentar Giorgio, sino oficinas en Singapur, residencias de ancianos en Europa, centros comerciales en Estados Unidos, almacenes para logística en medio mundo. O sea, es decir, este REIT inmobiliario no invierte solo en pisos, en PAUs, no, este fondo invierte alrededor de todo el mundo, es un fondo global, recordemos, con la divisa evidentemente cubierta, que lo que hace es tomar el pulso al crecimiento de los bienes reales, de los bienes raíces o del mercado inmobiliario, como lo conocemos aquí en España, alrededor de todo el mundo. O sea, es decir, en aquellas zonas geográficas donde más valor encuentren para replicar ese comportamiento. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, mi recomendación sería para aquella persona que no busque hacerse él la receta, que busque recetas. Nuestra receta es pública y todos nuestros inversores la pueden encontrar en nuestra página web, en un montón de contenido de medios de comunicación, por supuesto en Tu Dinero Nunca Duerme, que busquen si ellos fueran capaces de hacer una composición de cartera con los precios que tienen nuestros fondos de inversión. Y esto es muy importante,
Porque la gente dice, no, si me lo hago yo me ahorro la comisión de gestión, o bueno, no, espérate, mira los precios que tienen los fondos de inversión, y hablamos de eso si queréis un día, y si te lo hicieras tú, pues a qué precios comprarías unos fondos de inversión iguales, si pudieras, o parecidos. Bueno, pues ahí queda esa reflexión. Felipe, te lo agradezco muchísimo. Giorgio, a ti también. Menuda clase de asset allocation nos habéis dado en el día de hoy. Yo creo que han quedado claros muchos conceptos que habíamos tratado, pero sí es verdad que pasado muy por encima aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Así que yo creo que tenemos pues más elementos de análisis y más conocimiento acerca de cómo funciona esa gestión pasiva que también funciona y que también hacéis ahí en Finicens. Así que muchas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Pero no os vayáis, Felipe y Giorgio, porque todavía quedan las recomendaciones Value School y otra más que os voy a hacer yo ahora mismo, que es a todos nuestros oyentes recordarles que tenemos los podcasts de Tu Dinero Nunca Duerme a través de todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, iVoox, las plataformas también en Value School, las encontramos también en las plataformas de Es Radio, absolutamente en todas las plataformas donde haya podcast, ahí encuentran todos los episodios de Tu Dinero Nunca Duerme y, por supuesto, todos aquellos en los que han participado nuestros amigos de Finicens, que han sido extraordinariamente interesantes. Sobre gestión pasiva, además, Luigi, no me dejarás mentir, también hemos tenido algún programa muy interesante sobre Vogel, por ejemplo, que nos hablaba mucho y muy bien de esta gestión pasiva. Y bueno, yo creo que otros capítulos también quizá acerca de los ETF que nos pueden completar la visión de este tipo de estrategias. Así que bueno, ahí quedan esas recomendaciones y nos vamos ya a las recomendaciones Value School. Hola, soy Paco Lodeiro, director de Academia de Inversión y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Con Luis Fernando Quintero. Tu Dinero Nunca Duerme. En Es Radio. Luis Alberto Iglesias, tiempo de recomendaciones Value School. Pues vamos allá con Kevin Comayer, de quien hemos hablado, porque le hemos mencionado, porque es un habitual del programa, es compañero de Felipe y de Giorgio, y Kevin ha estado en ocasiones también en Value School y nos dio una masterclass, una clase magistral titulada ¿Cómo batir al mercado sin asumir mayor riesgo?, y en la que nos explicó esto de la diversificación en 1 hora y media, con mucho más detalle, por qué invertir en distintas clases de activos al final beneficia al inversor y también amortigua la volatilidad. En fin, una pasada de clase magistral totalmente grabada en vídeo en el canal de Value School a disposición de todos los interesados. La segunda charla que voy a recomendar también del canal nuestro se titula ¿Cómo construir una cartera de inversión? Y está impartida por Marcos Pérez, por Inversobrio, que también fue quien nos habló de Vogel y el origen de los fondos indexados hace ya, pues creo que quizá 1 año por lo menos. En esta charla Marcos nos explica cómo la asignación de activos determina, ojo, más del 90% de la rentabilidad a largo plazo de nuestras inversiones. También quiero informaros de que hemos lanzado ya el 3er número de la Biblioteca del Inversor, la revista de libros de Value School, y este mes tenemos a Daniel Tello, que es el director de inversiones de Azagala Capital, que comparte con nosotros sus libros favoritos organizados por temáticas. Son unas recomendaciones muy interesantes porque Dani es además gestor de renta fija, con lo cual no hay libros y títulos y autores que no salen en los números anteriores. Y por último quiero llamar la atención sobre el curso de Fundamentos de Inversión por Dividendos, cuya matrícula seguirá abierta hasta el día 31. Vamos a cerrarlo ya, estamos cerca de 300 alumnos. La primera sesión es el 5 de abril y los interesados deben matricularse antes del 31 de marzo. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones, Luigi. Muchísimas gracias. Es la fantástica guinda que siempre nos ofreces al programa que cada semana traemos aquí a la sintonía de Es Radio. Así que bueno, nos quedamos sin tiempo para más. Giorgio, Felipe, desde Finicens, muchísimas gracias por acompañarnos en una semana tan interesante como esta y desde luego con un contenido tan exhaustivo y milimétricamente analizado aquí en la sintonía de Es Radio. Muchas gracias, Giorgio.